Ya hablamos de cómo la legislación impone modalidades al aprovechamiento de recursos naturales que son de propiedad privada o regula aquellos elementos naturales como la fauna que no son de propiedad privada ni pública, pero son susceptibles de apropiación. Hablemos ahora de un recurso natural que es de propiedad nacional, pero que puede ser aprovechado por los particulares. Me refiero entonces al aprovechamiento de las aguas nacionales. En principio, la Constitución reconoce que las aguas que son de propiedad nacional se pueden aprovechar por particulares o por sociedades constituidas como las leyes mexicanas a través de concesión. Por otra parte, también señala que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas por obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, es decir, no requieren concesión. Pero más adelante dice que en el caso de estas aguas del subsuelo sí se requerirá concesión cuando el Ejecutivo haya decretado una veda, una reglamentación o una reserva. La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 3.0, define cada uno de estos supuestos: zona reglamentada, zona de veda o zona de reserva. En cuanto a la zona reglamentada, dice que es aquella área específica de los acuíferos, cuencas hidrológicas, regiones hidrológicas, que por sus características de deterioro, desequilibrio hidrológico, riesgos o daños a cuerpos de agua o al medio ambiente, fragilidad de los ecosistemas vitales, sobreexplotación, así como para su reordenamiento y reestructuración, requieren un manejo hídrico específico para garantizar la sustentabilidad. Entonces, esto significa que en una zona reglamentada no se prohíbe dar concesiones, pero está sujetas a ciertas reglas. Por eso se llama zona reglamentada. Luego tenemos la zona de reserva, un poco parecido. Son aquellas áreas específicas de acuíferos, bla, 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 que se establecen con la finalidad de prestar un servicio público. O sea, la idea aquí es reservar el uso del agua para ciertos destinos, como por ejemplo prestar un servicio público. Podríamos pensar en un río en donde las aguas se reservan para la construcción futura de una planta hidroeléctrica. Entonces eso disminuye la posibilidad de otorgar concesiones para otros usos. Y luego tenemos las zonas de veda, que son aquellas zonas también específicas de regiones hidrológicas, bla, 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 en donde no se permite más concesiones que las que ya existían antes de que la veda se decretara. Esas son las tres limitaciones que hay a este derecho del libre alumbramiento de las aguas del subsuelo. En los demás casos, en los casos de aguas superficiales, que casi todas son de propiedad nacional, se requiere forzosamente la concesión por parte de la autoridad. La Ley de Aguas Nacionales establece una serie de instrumentos de la política hídrica nacional que pueden ver allí en la pantalla, en donde claramente aparecen las concesiones como un instrumento importante y el pago de derechos como complemento de esto. Hay que hacer una distinción siempre entre concesión y asignación. Es meramente formal. La concesión se otorga a los particulares, ya sean personas físicas o morales. La asignación se otorga a organismos públicos. Los organismos públicos requieren agua para cumplir con el compromiso constitucional de proveer el servicio de agua potable y alcantarillado. Así que no habría mayor complicación con esto. La concesión o la asignación la pueden dar la Comisión Nacional del Agua en oficinas centrales o los organismos de cuenca. El artículo 9 dice en qué casos le corresponde darla directamente a las oficinas centrales, y son casos en donde se afecta una o dos más o más regiones hidrológicas administrativas, o que repercutan en tratados internacionales, o cuando así el Ejecutivo lo disponga. ¿Cuánto dura una concesión de aguas nacionales? El artículo 24 dice que el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales no será menor de 5 ni mayor de 30 años. Normalmente se pide la concesión por los 30 años pensando en que la van a otorgar por menos tiempo. Esta concesión es prorrogable por un plazo igual al que se otorgó, pero hay un tiempo para pedir la prórroga de la concesión.
el artículo 24 lo dice, hay que pedirla dentro de los últimos 5 años de vigencia, es decir, si la concesión es por 30, se puede pedir desde el año 25 hasta el año 30, pero nunca menos de 6 meses antes de que vence. Si la concesión es por 5 años, se puede pedir desde el día en que la otorgan, por ejemplo, ¿no? El trámite de la concesión. La concesión se otorga a través de un procedimiento administrativo. Ya sabemos que todo procedimiento administrativo inicia con una solicitud y concluye con una resolución de la autoridad. El plazo de resolución es 60 días. La solicitud debe contener una serie de información, tanto de carácter legal, muy simple, como el domicilio, el nombre del solicitante, la cuenca, el acuífero, en su caso, la región hidrológica, el municipio o la localidad en donde se ubica el aprovechamiento que se pretende obtener, el punto de extracción, el volumen de aguas que se requiere. Casi siempre las personas piden más porque saben que les va a dar un poco menos, el uso que se pretende dar, el punto de descarga de las aguas residuales que se generen, el proyecto de obras a realizar para llevar a cabo la explotación, por ejemplo, cómo se va a construir el pozo, la bomba, la tubería, cómo se va a transportar el agua desde el punto de obtención al punto donde se usa, la duración que se solicita y una serie de información anexa de carácter más técnico. Una vez que la autoridad tiene la solicitud del particular, entonces tiene el plazo de 60 días para resolver y puede resolver negando o otorgando la concesión. ¿Qué derechos da la concesión al concesionario? ¿Se puede tener? Evidentemente el derecho más obvio es el derecho de usar, explotar o aprovechar las aguas nacionales. Pero si se fijan, hay una serie de derechos que resultan curiosos. Por ejemplo, el derecho de realizar a su costa las obras o trabajos para ejercitar el derecho de explotación, uso, aprovechamiento. Es decir, una vez que tengo el título de concesión, puedo perforar el pozo, puedo poner el ADM, la bomba, la tubería, etc. Ese es mi derecho. Y me dirán, ¿por qué es un derecho si parece una carga? Es que en realidad, si no ejerzo el derecho, después vamos a ver que se puede convertir en una causal de revocación de la concesión. Otro interesante es que el concesionario tiene derecho a obtener las servidumbres legales en los terrenos indispensables para llevar a cabo el aprovechamiento. Por ejemplo, yo puedo encontrar agua no en mi terreno, sino en el terreno de un vecino. Puedo pedir la concesión porque lo que pido es la concesión del bien del dominio público, no de la propiedad del vecino. Pero para poder ejercerlo necesito que el vecino me dé permiso. Y resultaría absurdo si ese permiso no se me otorga. Por eso es que la ley dice que tengo derecho a obtener la servidumbre legal en los terrenos indispensables. Bueno, igual tengo derecho a renunciar a la concesión, tengo derecho a pedir correcciones, ¿no? Pero lo más importante es lo que ya hemos mencionado. ¿Qué obligaciones me impone? Bueno, como decíamos, la primera obligación es ejecutar las obras. Si yo pido la concesión y no ejecuto las obras, se puede convertir en una causal de revocación de la concesión. Tengo obligación de instalar medidores. ¿Para qué? Para que la autoridad pueda saber cuánta agua estoy extrayendo. Ya luego veremos que si no pongo el medidor, lo pone la autoridad, me lo cobra. Conservar en buen estado el medidor. Algo muy importante, pagar los derechos y pagarlos puntualmente, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos. La ley contempla una serie de obligaciones más, pero creo que esas son las más importantes. Eso para el concesionario. Para el asignatario son las mismas obligaciones más las que establece el artículo 29 bis. Como el asignatario obtiene o quiere obtener el uso del agua para prestar un servicio público de agua potable, entonces la primera obligación adicional es garantizar que el agua potable que está distribuyendo reúne las condiciones físico-químicas que establece la norma oficial mexicana correspondiente, es decir, que es apta para consumo humano. Y luego tiene también la obligación de descargar las aguas residuales a los cuerpos receptores previo tratamiento. Hay 3 normas oficiales mexicanas que regulan este tratamiento. Una que regula
la calidad físico-química de la descarga en cuerpos o sistemas de alcantarillado, una que regula la descarga de aguas residuales a aguas nacionales como ríos, lagos, lagunas, y otra más que regula la inyección de agua residual al subsuelo. Entonces, de acuerdo con este precepto, los municipios o los organismos operadores deben previamente tratar el agua para alcanzar los parámetros de la norma y luego descargarla. Y luego también se les impone como obligación asumir el costo ambiental de la contaminación que provocan sus descargas. ¿Qué derechos tienen los asignatarios adicionales? Bueno, muy parecidos a los concesionarios. El derecho básico de explotar, usar, aprovechar las aguas, también el derecho de obtener servidumbre legales, pedir correcciones, ¿no? Muy parecido en el caso de las concesiones. Hasta ahí tenemos cómo obtengo el uso de aprovechamiento del agua, que es un bien del dominio público. Obviamente la idea es mantener mi concesión por el tiempo que ésta dura y en su caso renovarla a tiempo para mantener ese derecho, porque el agua es un elemento indispensable en casi cualquier proceso productivo. La ley contempla una serie de supuestos en donde ese derecho que me da la concesión se puede poner en riesgo. Por ejemplo, el artículo 29 habla de los supuestos bajo los cuales la concesión se puede suspender, y son varios. Básicamente, cuando no pague los derechos de agua, cuando no cubra los créditos fiscales que estén a mi cargo en un lapso mayor de un año, la falta de pago, pero también cuando el concesionario se oponga o obstaculice el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que tiene la autoridad verificadora, en este caso la Comisión Nacional del Agua. La comisión puede ir al lugar para verificar si el aprovechamiento de agua o el volumen de aprovechamiento es correspondiente con el volumen autorizado. Si el particular sabe que no, se va a oponer a la inspección, pero eso puede dar lugar inmediatamente a que me suspendan la concesión. Cuando se descargan aguas residuales que afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua potable, por ejemplo, se descarga agua residual en un río que no está previamente tratada, entonces puede dar lugar a la suspensión de la concesión. O cuando no se cumpla con las condiciones o especificaciones del título de concesión o asignación. Hay que decir aquí que normalmente los títulos de concesión contienen una serie de regulaciones adicionales específicas para el caso concreto que deben cumplirse, y si no se cumplen, pues entonces da el supuesto de suspensión. Luego tenemos cuándo se puede extinguir la concesión, y el artículo 29 bis 3 marca varios supuestos. 1. Se vence la vigencia y no la prorrogo en el plazo que ya comentamos. 2. El titular renuncia. El titular, número 3, tapa el pozo, o sea, cega el aprovechamiento. Último, el titular muere y no deja derechos sucesorios. Este es un caso curioso donde la concesión se puede heredar. Pero también la concesión se puede extinguir por nulidad declarada por la autoridad en varios supuestos. 1. Cuando haya otorgado información falsa para la obtención del título de concesión, o cuando en la expedición del mismo haya mediado error, dolo atribuirle al concesionario al asignatario. 2. Cuando en el proceso de tramitación e intitulación se demuestre que hay vicios. 3. Por haber sido otorgada por funcionarios sin facultades. 4. Por falta de objeto o materia de la concesión. Por ejemplo, hay concesión pero ya no hay agua, debido a una sequía o lo que sea, no tiene sentido, se extingue la concesión, porque se expidió en contravención con las disposiciones de la presente ley. Uno de los casos más interesantes de extinción es el de extinción por caducidad. La ley establece que se puede extinguir la concesión por caducidad parcial o total declarada por la autoridad. Entonces se supone que esto es producto de un procedimiento en donde la autoridad declara la caducidad. Cuando se deje parcial o totalmente de explotar, usar, aprovechar el agua 2 años consecutivos sin mediar causa justificada. ¿Qué es lo que ocurre en ese supuesto? Bueno, ocurre que hay muchas personas que piden concesiones sabiendo que no las van a usar, porque no necesitan el agua, pero ellos ven a la concesión como una inversión. Entonces, un terreno con agua
vale más que un terreno sin agua. Con esto privan de la posibilidad de usar agua a otras personas. Por eso es que la ley establece un plazo de 2 años. Si en 2 años no extraes el agua, el derecho caduca total o parcialmente. ¿Cuándo no se aplica esta regla? ¿Cuándo no procede la caducidad? Hay varios supuestos. Por ejemplo, si la falta de uso total o parcial del volumen de agua concesionado asignado obedece a caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, este año y el siguiente no hubo agua, hubo sequía, pero el tercero vuelve a haber agua. Entonces, ese caso es un caso de fuerza mayor, no puede darse la caducidad. 2. Cuando se haya emitido mandamiento judicial o resolución administrativa que impida al concesionario asignatario disponer temporalmente de los volúmenes de agua concesionados. Por ejemplo, se decreta una clausura de la fábrica y la clausura se extiende por más de 2 años. En este caso, hay imposibilidad de llevar a cabo el aprovechamiento, no procede la caducidad. 3. Cuando el concesionario asignatario pague una cuota de garantía de no caducidad proporcional y acorde con lo dispuesto a lo que establece esta ley. ¿Sí? Este es quizás el caso más claro. Si yo sé que no voy a usar el agua y no quiero que se caduque la concesión, lo que debo hacer es pagar una cuota de garantía que me permite mantener el derecho. La cuota de garantía no es barata, casi equivale al pago del aprovechamiento del agua autorizado. Porque ceda o transmita sus derechos temporalmente a la autoridad del agua. Es decir, yo no exploté la concesión porque le transmití los derechos temporalmente a la autoridad del agua. ¿Cuánto puede ocurrir esto? Cuando hay sequía, por ejemplo, y entonces hay desabasto de agua y la autoridad del agua, que es la Comisión Nacional, le pide al concesionario que temporalmente le ceda sus derechos para satisfacer, por ejemplo, el uso urbano, que es más importante que el uso agrario. Cuando el concesionario o asignatario haya llevado a cabo inversiones tendientes a elevar la eficiencia del uso del agua, por lo cual reduce su uso. Es decir, si una empresa, por ejemplo, tiene un uso autorizado e implementa un mecanismo que le permite ahorrar agua, no se le puede castigar con la caducidad. Al contrario, tendría que premiársele. Entonces, no podría operar esa caducidad. Cuando el concesionario asignatario esté realizando inversiones que correspondan o ejecutando obras autorizadas para su exploración, uso o aprovechamiento. Es decir, la empresa pidió un volumen de agua, comenzó a usar la mitad, pero está iniciando obras de ampliación y piensa en un plazo de 1 año o 2 usar el 100% del volumen. Tampoco opera la caducidad. Entonces, más o menos queda claro esto. Este año, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua inició todo un programa de revisión de todos los aprovechamientos, a ver cuáles estaban usando completamente y cuáles no, e inició una serie de procedimientos tendientes a declarar la caducidad parcial o total de las concesiones de agua. A muchos los tomó desprevenidos y no sabían qué hacer. En realidad es muy sencillo. Como es el inicio del procedimiento, la caducidad no se ha declarado. En ese momento en que se notifica que va a iniciar el procedimiento, lo que hay que hacer es pagar la cuota de garantía y con eso se detiene el procedimiento. También se puede extinguir la concesión porque la rescate la autoridad a través de una declaratoria, que es un derecho que siempre tiene. La concesión es por su naturaleza siempre temporal. También se puede extinguir cuando hay, en caso de distritos de riego, cuando sus reglamentos respectivos no se adecúen a lo que dispone la ley, o por resolución judicial firme o por resolución administrativa firme que así lo determine. Hasta ahí la extinción de la concesión. La concesión también se puede revocar. El artículo 29 bis 4 señala en qué caso se puede revocar la concesión. Uno puede ser cuando se dispone de agua en volúmenes mayores en 1/5 parte del autorizado. Es decir, la ley reconoce que yo puedo tomar más agua de la autorizada, nada más que hasta un 20%. Eso sí, si dispongo hasta de un 20% más, tengo que pagar el excedente, de acuerdo con la ley de derechos. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de calidad. Descargar en forma permanente o intermitente aguas residuales en contravención a lo dispuesto en la presente ley, en cuerpos receptores que sean bienes nacionales. Por ejemplo, descarga aguas residuales en un río
en principio es una prohibición que tengo, por eso lo realizo, la sanción será la revocación. Utilizar la dilución para cumplir con normas oficiales mexicanas en materia ecológica. Esto es muy interesante. ¿Sí? Toda descarga de agua residual debe tener un punto de muestreo. El punto de muestreo es el punto donde la autoridad toma una muestra para ver si la descarga de agua residual cumple o no con los parámetros físico-químicos que marca la norma. Lo que hace la gente es, el día que van a ir a muestrar, en el pozo de muestreo, lanza una descarga de agua limpia, con lo cual diluye la descarga, el agua contaminada, y aparecen parámetros más bajos. Pero si la autoridad lo descubre, revoca la concesión. Ejecutar obras para alumbrar, extraer o disponer de aguas del subsuelo en zonas reglamentadas de veda o reservadas, sin permiso de la autoridad. Recuerden que en estos tres supuestos, para extraer agua del subsuelo se requiere concesión. O sea, no está prohibido, pero se requiere concesión. Si se hace sin concesión, se puede revocar una concesión que previamente se tenga. Aquí hay que tomar en cuenta que las empresas casi siempre tienen 4, 5 o 10 concesiones diferentes. Algunas las explotan, otras no. Entonces se puede dar este supuesto. Si yo en un caso estoy extrayendo agua en una zona vedada sin concesión, me pueden revocar otra concesión que sí tenía. También puede ser motivo de revocación dejar de pagar las contribuciones correspondientes, no llevar a cabo las obras. Recuerden que decíamos, llevar a cabo las obras es un derecho, es una obligación, y si no se ejecutan, la sanción es la revocación, ¿no? Dañar los ecosistemas también es motivo de revocación. Transmitir los derechos sin autorización, o sea, la concesión se puede transmitir, pero requiere autorización de la Comisión Nacional del Agua. Y así hay una serie de supuestos más que se pueden ver ahí que son de menor importancia. Ahora vayamos al régimen fiscal de las aguas. Las aguas son bienes del dominio público de la nación, por lo tanto, su aprovechamiento por particulares solo se puede dar mediante concesión y trae consigo la obligación de pagar los derechos correspondientes. Esto está establecido en la Ley de Aguas Nacionales y en la Ley Federal de Derechos, pero en realidad es la Ley Federal de Derechos la que marca los supuestos bajo los cuales se paga y cuánto se paga. El artículo 222 de la Ley de Derechos dice que están obligados al pago del derecho sobre el agua las personas físicas y las morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales. Y ya luego los artículos siguientes van marcando el monto de estos derechos. Por ejemplo, el 223 dice: por la explotación, el uso o el aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere este capítulo, se pagará el derecho sobre el agua de conformidad con la zona de disponibilidad del agua de que se trate, y de acuerdo con las siguientes cuotas. Inciso A: por aguas provenientes de fuentes superficiales o del subsuelo, a excepción de las del mar, se paga por metro cúbico lo siguiente. Y aquí viene las 9 zonas de disponibilidad. Se puede ver, la zona más cara es la 1, en donde el metro cúbico vale 18 pesos con 28 centavos. Para un uso general, o sea, en general, quien quiera extraer agua del subsuelo o de un río o de un lago en alguna de las zonas, paga estas cuotas que aquí se establecen. Algo interesante de este artículo es que en uno de sus párrafos señala que de lo que se obtenga por este derecho, de lo que se capte, 300 millones se destinan al Fondo Forestal Mexicano. Es decir, se piensa que hay una relación directa entre el bosque y la generación de agua, y se premia la conservación del bosque con lo que pagan los propios usuarios del agua. El inciso B es un poco distinto, aunque se parece. Fíjense: por aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, se pagará el derecho sobre el agua por cada 1000 metros cúbicos destinado a. Como decía, en la anterior es un uso genérico, aquí lo que importa es el destino. Son las mismas aguas, pero tienen un destino distinto. Por ejemplo, si es para uso de agua potable, depende, asignada a entidades federativas, municipios, organismos paraestatales o paramunicipales. B, concesionadas a empresas que presten servicios de agua potable. D, concesionadas a colonias constituidas como personas morales. En los tres casos se habla de uso de agua potable, pero el usuario es distinto. Sin embargo, la cuota es igual. Para estos efectos, la cuota sería, por zonas, la 1 a la 6, 362 pesos. En la zona 9, 41 pesos. Pero ojo, a diferencia del caso anterior, aquí es por cada 1000 metros cúbicos. En el caso anterior, donde podía caber, por ejemplo,
el agua para una empresa es 18 pesos, pero por metro cúbico. En cambio, el agua para uso doméstico, por cada 1000 metros cúbicos, en la zona más cara serían 362 pesos. Y luego ya vienen otros usos, por ejemplo, el uso para generación de energía eléctrica, 3.8 pesos, no importa la zona. Para acuacultura, viene también por zonas y son otros costos. Para balnearios también son otros costos. Luego un caso interesante, por aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, destinadas a uso agropecuario. Se pagará el derecho sobre el agua por cada metro cúbico que exceda el volumen concesionado. Es decir, en principio, el volumen concesionado para el uso agrícola está exento. Solo cuando se excede, aparece la obligación de pago, y es muy baja, 12 centavos por metro cúbico. Pero repito, es por el excedente. Luego vienen una serie de exenciones, una serie de reducciones también, disminuciones, la obligación de instalar medidores, la forma de pago que pueden ver allí, la facultad de la autoridad de determinar presuntivamente los derechos. Y algo que sí quiero destacar, hay una posibilidad aquí. Cuando un particular logra que el agua que entra a su proceso antes de ser descargada sea apta para darle un segundo uso o el uso inmediato posterior, puede obtener la exención del pago de derechos. ¿Por qué? La explicación es bien lógica. Pensemos, por ejemplo, en una empresa papelera que toma agua de un cuerpo de agua nacional que tiene características físico-químicas muy, digamos, poco propicias para el proceso, y entonces la empresa, antes de meterla, tiene que depurarla, tiene que tratarla para que no dañe su proceso. La mete al proceso, la saca del proceso sucia y la limpia, y después la entrega a los agricultores. Los agricultores no podían haberla tomado de origen porque estaba muy sucia. La empresa invirtió en limpiarla, y aunque la usó, la ensució, la limpió, la entrega en mejores condiciones. En ese caso, si la empresa obtiene de la autoridad el certificado correspondiente, puede quedar exenta del pago del derecho. La realidad está causando un beneficio, no un perjuicio. Y así es como funciona pues esta lógica, muy parecida en los demás casos, en el caso de los minerales, por ejemplo, en donde los particulares usan y se aprovechan de bienes del dominio público mediante concesión y siempre mediante el pago de un derecho y bajo ciertas regulaciones, con ciertas responsabilidades. Esa es básicamente esta lógica que priva en casi todas las demás leyes.